Entre todos los videos que tengo de mi carrera, hay una cosa de la que no les he hablado, y esa es sobre mis prácticas en la universidad. La práctica es un ramo que creo que todas las carreras universitarias lo tienen, en el cual tienes que cumplir un cierto número de horas como trabajadas en el mundo laboral. Es como la puerta de entrada al mundo laboral desde la universidad. En mi carrera, en la universidad que estudié, las prácticas se hacen usualmente en el periodo de vacaciones, porque como uno tiene que trabajar, uno tiene que cumplir ciertas horas trabajadas en un estudio o en una producción, la idea es que estas horas no choquen con el horario de tus clases de la universidad. Entonces, en general se suelen hacer en vacaciones de verano o invierno, aunque igual de vez en cuando, como el último tramo de la práctica o el primer tramo se pueden solapar con el periodo de clases. Pero bueno, respecto a la práctica, ahora les vengo a hablar de mi experiencia, ya que creo que es el único como ramo realmente que nunca toqué dentro de mis videos. La primera práctica de la carrera es una práctica intermedia o práctica interna, como lo llamábamos nosotros. ¿Por qué se llama práctica interna? Porque usualmente esta práctica se hace entre medio como de tercero y cuarto año, y suele pasar que en ese entonces uno quizás no tiene la suficiente como nivel para entrar a una práctica como profesional, o simplemente por falta de estudios que ofrezcan práctica. La universidad tomó como esta oportunidad para hacer estas prácticas internas, en la cual la universidad toma un proyecto externo, como de alguna fundación o algún lugar que requieran animar algo. En general siempre son como para fundaciones, organizaciones o como cosas más sociales. Y dentro de la U, con como la supervisión de unos profesores, se arma como un estudio entre los alumnos que están dando la práctica. Si tienes la suerte de conseguirte una práctica como en un estudio, lo puedes hacer sin ningún problema. Usualmente esta práctica interna es justamente para los que no pudieron tomar una práctica con un estudio. Pero sí o sí, como el requisito para pasar el ramo es cumplir con una cierta cantidad de horas, que creo que eran 180, si no me equivoco. 180 horas como laborales dentro de un estudio, una producción o algún proyecto en el que requieras trabajar en un horario laboral normal, como de 9 a 6, por ejemplo, animando o haciendo el proceso que se necesite. En general siempre es animando más que nada, en todo caso. En mi experiencia, esta primera práctica fue en, si no me equivoco, fue en las vacaciones de invierno de tercer año. Entonces, ¿cómo comenzó el proceso de esta primera práctica? Un profesor de la universidad nos dijo que se iban a abrir unos cupos para una práctica interna dentro de vacaciones de invierno. Entonces yo adelanté un poco como este proceso de práctica, porque en general se hace en verano. Entonces yo obviamente dije, bueno, se puede adelantar, así que démosle. Y además de que fui baiteada un poco, nos dijeron que íbamos a trabajar como con videoclips, con música de Víctor Jara. Entonces yo, como me gusta Víctor Jara, yo me emocioné un poco y dije como, qué bacán, yo quiero trabajar ahí, además de que me gusta trabajar con música y todo. Pero ¿por qué fue bait? Se lo explicaré después. Entonces, llegando a la práctica, que era dentro de una sala de clases de la universidad, como que se formó este grupo para la práctica, que éramos algunos alumnos y dos profesores que estaban haciendo de supervisores. Empezado eso, nos dijeron como lo que se esperaba de nosotros, que teníamos que ir de 9 a 6 a la U, que íbamos a tener encargos diarios y de qué se trataba todo este proyecto. En realidad, de lo que se trataba del proyecto es que íbamos a hacer unos videoclips en base a unos audios de unos niños de un proyecto que hizo la Fundación Víctor Jara de Cerro Navia. De hecho, si quieren ver ese proyecto, les voy a dejar el link acá. Y en base a esos audios se sacaron como 4 conceptos y se armaron los grupos. En este caso a mí me tocó un concepto llamado mariposa. Y bueno, estos conceptos obviamente tenían que ver con la figura de Víctor Jara. Pero en realidad estos videoclips que nosotros teníamos que hacer eran como una narrativa en base a este concepto y a la experiencia de los niños, y después le iban a poner una música que no era de Víctor Jara, sino que era como inspirada en Víctor Jara. Como que podría pasar fácilmente por algo que tocó Víctor Jara. De hecho, como que tienen como tintes de algunas canciones en específico. Entonces sí, en realidad no era lo que esperaba al principio, pero bueno, ya estando ahí tocaba hacerlo nomás. Dentro de la práctica, nuestro como encargo final era hacer unas piezas animadas de más o menos como de 30 a 45 segundos. Originalmente eran 45, pero
Eso era para grupos de 3 y mi grupo era de 2. Entonces los grupos que éramos de 2 teníamos menos segundos que animar. Y la idea es que esta animación fuese 2D, cuadro a cuadro, inspirada en el estilo del estudio Larrea. Que si no conocen ese estilo, les voy a dejar imágenes aquí, pero es como estilo de los años 60, nacionalización del cobre y ese tipo de cosas. Justamente para todo este movimiento social que estaba surgiendo con la nueva canción chilena, pre-Allende y en el periodo de Allende. Entonces, la primera semana de la práctica fue más como un proceso de preproducción, como que fuimos como abordando estas ideas, generando como concept art, haciendo afiches inspirados en el estudio Larrea como para que entendiéramos un poco el estilo que se nos estaba pidiendo y que exploráramos estos conceptos que nos habían dado. Y ya en base a eso empezamos a hacer el guión, y luego el storyboard y después el layout. Pero estos eran procesos que nos tenían que aprobar todos los días. Y de hecho fue súper rápido porque en general una práctica dura como un mes, más o menos. Pero como esto fue en vacaciones de invierno, como que todo se acortó. Entonces tuvimos como que comprimir la mayoría de los procesos en 2 semanas y ya las otras 2 semanas, como chocaban con el periodo de clase, era como para terminar lo que no habíamos alcanzado a terminar antes. Pero en general la mayoría del trabajo lo hicimos durante las primeras 2 semanas. Y la segunda semana ya fue full producción, full animar. Si quieren ver el resultado final de nuestra práctica interna, también está acá subida en YouTube, se los puedo dejar. De hecho la compartí acá en mi cuenta de YouTube como en estos posts que se pueden hacer en YouTube, pero se los dejo acá arriba también para que lo puedan ver. Y ahí está como el conjunto de todos los trabajos de todos los que hicimos la práctica en ese momento. Mi concepto es el de mariposa. Y justamente se usa la mariposa del álbum La Población, que justo ese año había cumplido 50 años de su creación. Y creo que eso es todo lo que puedo decir de mi primera práctica. Positivos y negativos. Positivos es que aprendí cosas nuevas, porque si bien todo esto era en 2D, pude aprender a usar una herramienta en Maya. Lo que pasa es que, si ven el video, se darán cuenta que hay una parte donde hay muchas mariposas, y eso estaba planificado desde la preproducción. Pero hacer muchas mariposas en 2D es muy tedioso. En cambio, era mucho más fácil truquearlo en 3D. Aprendí sobre el uso de esta herramienta de Maya que se llama Mesh, en el cual tú puedes hacer como un objeto y animar, no sé, era como una mariposa muy plana, así como animación, y ese objeto se podía multiplicar muchas veces, todas las veces que yo quisiera, y además lo podía poner en ciertas formas. Entonces como que era genial para poder como hacer un enjambre de mariposas que se moviera como de forma igual aleatoria y además que después formaban una figura en conjunto. Y como además tenía que integrarse como a este estilo 2D medio plano, el hacerlo en 3D fue súper fácil, tuve que simplemente aplicar como la herramienta, multiplicar todas las mariposas, ponerlas la forma que yo quisiera y ya pintarlas de un solo color plano y eso se renderizaba y el render no tomó casi nada de tiempo porque no es muy pesado gráficamente. Entonces eso es algo positivo. Y además que también la otra cosa positiva es que este proyecto fue para un proyecto social de la Fundación Víctor Jara. Siempre me gustó como el movimiento social de la nueva canción chilena y todo este movimiento social, musical y artístico que se dio entre los años 60 y 70. Entonces poder como trabajar en conjunto a eso también tiene un valor cultural más allá de simplemente hacer un producto porque sí. Cosas negativas de la práctica es que no nos pagaron, primero que nada. O sea, en realidad yo contaría, porque he escuchado experiencias de otras prácticas internas y fue peor, pero la nuestra al menos nos dieron almuerzo todos los días, entonces al menos con eso te ahorrabas la plata del almuerzo. Y de hecho calculando más o menos porque era un almuerzo del casino, igual contundente y podía sacar hasta un juguito, una bebida del casino una vez al día. Contando como la plata que costaban los almuerzos, eran como 50 lucas en total, así que algo es algo. Y en realidad creo que eso es como lo único negativo. Quizás hubieron algunas dificultades dentro de la producción de las obras animadas, pero ya eso es como parte del proceso, parte de trabajar, por así decirlo. Pero bueno, o sea, justamente me imagino que no pagan porque este tipo de prácticas es como algo que gestiona la universidad con una fundación externa, es sin fines de lucro ni nada. No es un proyecto del que se vaya a sacar plata tampoco. Y además, claro, justamente es como para tener una oportunidad de hacer una práctica sin tener que buscarla afuera en otro estudio y que quizás no encuentres nada. Como para cerrar esta primera práctica se finaliza el tema haciendo un informe. Y yo creo que esa es la parte más pajera de las prácticas laborales. Porque en el informe nos dieron como las instrucciones de lo que teníamos que escribir en el informe, pero no nos detallaron cómo
Entonces teníamos que hacer una introducción del informe, teníamos que hacer una tabla de lo que hicimos, como las tareas que hicimos todos los días y todas las tareas que hicimos, como una pauta como completa de cada actividad que hicimos y a qué hora la hicimos. Entonces se imaginarán que eso es muy pajero. O sea, imagínense tener que estarse acordando de lo que hiciste cada hora o que cada encargo que te dieron y cada cuestión que pasó dentro de la práctica. Incluso hasta la hora que fuiste a almorzar, onda, a ese nivel, y a qué hora saliste todos los días. Y además de pautear como lo que hicimos, también teníamos como que explayar los encargos, en qué consistieron, mostrar visualmente lo que hicimos y ya poner en el informe como literalmente absolutamente todo lo que hicimos en la práctica. Y después al final como nuestras conclusiones, nuestras opiniones y como el proceso aprendido y todo. Y es una lata tener que escribir tanto. Finalizando esto, ya con eso te evalúan por el informe y te evalúan por como la evaluación que te hace tu supervisor. Y eso va como a la nota final del ramo. Y ahora pasando a mi segunda práctica, o mi práctica profesional, como se le llama realmente. Esta práctica profesional se suele hacer a finales de cuarto año, como finalizando el último año de carrera en las vacaciones, pero justamente como yo ya había hecho mi práctica interna en las vacaciones de invierno de tercer año, aproveché de hacer la práctica profesional entre tercero y cuarto, porque justo había salido una oportunidad que no podía desperdiciar. Resulta que en una clase que estábamos en tercero llegó Patricio Escala, que es el productor de Punk Robot, porque el estudio Punk Robot está ahí mismo en la universidad, y nos dijo que respecto a otros años, muy poca gente salía como queriendo hacer 3D, como que la gente salía traumada de la universidad, como no queriendo tocar el 3D nunca más. Lo cual igual es raro porque eso pasaba antes, pero en mi generación fue al revés. Como en mi generación hubo mucha gente que sí le pegaba mucho al 3D, incluida yo. Entonces el Pato dijo que en las vacaciones de verano iban a abrir prácticas laborales para los que quisieran hacer su práctica en Punk Robot, ya sean gente de tercero o de cuarto. O sea, podía hacer la primera práctica o podía hacer la práctica profesional, pero para los que estuvieran interesados. Entonces yo con mis amigos quedamos como, bueno, démosle. Vamos al toque, así como da lo mismo que no hayamos tenido vacaciones de invierno, da lo mismo que no hayamos tenido vacaciones de verano, le damos igual. ¿Por qué? Porque justamente ya el último año, hacer tu práctica profesional en verano es un cacho, porque tú estás terminando tu proyecto de título y hay cosas que en diciembre no alcanzas a terminar a hacer y hay muchas cosas que tienes que terminar entre enero y febrero. Entonces además tener que buscar una práctica profesional que te la den, que no es tan fácil encontrar práctica profesional en este país, menos en animación, y como que nos la habían dado en bandeja, entonces no podía no tomar la oportunidad. Así que esta práctica profesional la empezamos en enero del 2023, saliendo de tercer año. Igual, y también en esta práctica se tenía que cumplir con un número de horas que creo que eran 180 o 200, como por ahí. Pero era más o menos un mes de trabajo, dentro de un horario laboral de 9 a 6 todos los días. Y fue bacán porque toda mi carrera estudié ahí al lado del estudio Punk Robot, o sea, todas las salas y todos siempre estuvieron literalmente al lado del estudio, pero nunca había podido entrar a Punk Robot porque, no sé, me da vergüenza de llegar y entrar. Y además de que era como exclusivo y privado y todas las cortinas estaban cerradas, entonces no se podía ver nada para adentro. Pero por fin podía tocar como pie en el estudio que se había ganado un Oscar. Entonces eso, según yo, igual es como muy bacán, muy prestigioso. Es como desbloquear más mapas. Dentro de mi cabeza lo vi como terminar de desbloquear el mapa del tercer piso de la universidad, básicamente, porque ya conocía todas las salas, me faltaba esa última que era el estudio Punk Robot. Esa fue una experiencia, según yo, mucho más bacán, porque ya era realmente una experiencia laboral real. No sé si se entiende, como que la primera práctica sí, tuvimos que hacer un proyecto, pero no era muy distinto a un proyecto que podríamos haber hecho para la U. Como la única diferencia es que había un cliente final que igual evaluaba el proyecto y como que nos decía lo que teníamos que hacer. Pero ya trabajar para un estudio es otra cosa, pues literalmente estar sentado animando o trabajando dentro de un proyecto del estudio. Los primeros días de esta práctica fueron más de acomodamiento, porque todavía estaban dentro del estudio instalando computadores y todo para que hubiese espacio para todos los practicantes que habían, porque éramos varios. De hecho creo que era la primera vez que Punk Robot tomaba tantos practicantes y justo en ese momento Punk Robot estaba teniendo muchos proyectos al mismo tiempo. Entonces, en mi práctica al principio hicimos layout y animación para la serie de WoW Lisa, que ya está al aire, que yo sepa. De hecho, creo que hay unos capítulos que subieron a YouTube. Así que animé como 4 planos, una cosa así, y también hice layout de varios. Y ya después de un rato haciendo como animación para WoW Lisa, nos metieron a hacer layout para la película que está desarrollando Punk Robot, que se llama Brave Cat. También por fin puedo decir estas cosas porque según yo no podría haber hablado de esto antes, porque
justamente en ese tiempo todavía esto era confidencial. No sé si Wowlisa era confidencial, como es la producción de Wowlisa, pero sí lo de Bravecat parece que todavía no se sabía públicamente, entonces no podría haber dado información de estos proyectos en ese entonces. Así que es bueno que esté haciendo este video en este momento. Y si están aquí y no saben qué es layout, vean mis otros videos. No, mentira. El layout es una etapa en 3D que es previa a la animación, donde uno posiciona a los personajes en el escenario. O sea, por ejemplo, el modelador hace los escenarios y hace los personajes, modela los personajes. El rigger hace como el esqueleto del personaje de forma que uno lo pueda posar. Y ya en layout uno toma esos assets, esos elementos, y armas la escena en base al animatic. Ahí sale, por ejemplo, qué fondo está puesto, qué personajes están en la escena y qué acciones hacen, y uno ya en 3D posiciona esos personajes en la escena dependiendo de la acción que hagan. Como justamente para que después el animador llegue y tome eso y ya anime sin tener que preocuparse de que estén los elementos correctos en la escena o que tengan que importar otros elementos y así. Y bueno, todo eso lo hicimos en el tramo como de un mes. Igual hay gente que se quedó más tiempo haciendo la práctica, porque parece que empezaron con la práctica interna y hicieron la práctica profesional como en los 2 meses que habían. O ya hay gente que se quedó trabajando en Punk Robot después de la práctica, pero yo quise tomarme el mes que quedaba de vacaciones porque estaba medio quemada ya en ese momento. Y después el próximo año venía el proyecto de título, entonces necesitaba descansar por lo menos ya las semanas que quedaban antes de volver a entrar a clase. Pero esa fue una experiencia bacán, según yo. Pude cumplir con lo que se pedía. De nuevo nos pidieron hacer otro informe, hablando de informes, donde tuvimos que detallar todo lo que hicimos durante la práctica. Pero para hacer, por ejemplo, layout o animación, tuvimos que trabajar en conjunto con las chiquillas que hacían animatic. Y de hecho parece que eran ellas las que nos aprobaban los layouts, si es que estaban bien o no. Pero diría que en esta experiencia sí o sí aprendí cómo se trabaja de verdad en un estudio, las herramientas que se usan, no solo como para animar, que básicamente hicimos todo en Maya, pero también aprendimos un poco de Blender, que es donde se hacía el layout de Wowlisa, y además otras herramientas que eran más para la producción, donde nosotros, por ejemplo, subíamos el plano, nos entregaban las correcciones, nos podían rayar ahí mismo, etc. También pudimos conocer más algunos profesores de la misma U que trabajaban ahí en Punk Robot, y en general para mí personalmente fue una muy buena experiencia. O sea, sí o sí, si es que Punk Robot sigue abriendo cubos para prácticas, yo recomendaría que la gente vaya para allá. En su mayoría hacen 3D, entonces lo recomiendo más para gente que se quiere especializar en 3D, pero tengo entendido que igual han hecho proyectos con animación 2D. Pero no son muchos. Y también que yo me acuerde, si bien abrieron cupos para gente que era de nuestra U, ya en febrero o como entre medio llegó gente de hacer la práctica que eran de otras universidades también. No necesariamente es solo para gente de la UDLA. Conocí gente del DUOC, gente de la Universidad Mayor. Entonces fue bacán porque conocí mucha gente que hoy día ya está en la industria y gente profesional. Y bueno, también después con nuestro propio informe y la evaluación del supervisor se puso la nota final de la práctica en el ramo. Y otra cosa positiva de hacer la práctica en Punk Robot es que también nos pagaron. No un sueldo así como lo que le pagan a alguien que trabaja ahí realmente, pero por último es una práctica pagada. Y eso es todo lo que tengo para decir. Creo que ya les he dicho sobre todos los ramos de la carrera existente y toda mi experiencia en la universidad. Igual si tienen dudas o consultas me las pueden dejar aquí en los comentarios. Ustedes saben que me pueden preguntar de todo. Yo en general veo casi todos los comentarios de YouTube. Entonces cualquier duda o consulta que tengan me pueden preguntar aquí abajo. Así que muchas gracias por ver este video, porque nos encontremos de nuevo. Yo sé que no subo muy seguido, pero cada vez que se me ocurre hacer algo trato de encontrarme el tiempo para hacer videos. También para que sepan, estoy trabajando, entonces por eso también no le puedo dedicar mucho tiempo a YouTube, porque trabajar me consume todos los días y los fines de semana descanso. Entonces me cuesta encontrarme el tiempo para hacer videos. Pero lo bueno es que con esto estoy adquiriendo más experiencia para contarles sobre el mundo laboral. Que yo sé que ya mucha universidad, estudiar animación, pero ya en un futuro les contaré lo que es trabajar en animación. Estén atentos a mis videos. Gracias por verme una vez más y hasta la próxima.